La palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1 versículos del 10 al 16 nos dice: Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Atrás me están escuchando bien? Andrés, ¿escuchas bien? Eso, Ana María, eso, qué bien. Bueno, queridos hermanos y amigos que nos visitan, qué bueno, bienvenidos a los que nos visitan, y qué bueno, queridos hermanos, volvernos a ver, volver a encontrarnos y disfrutar de la iglesia. Bueno, quiero invitarte para que chequemos que estos estén en silencio y de pronto evitemos así distracciones, ¿sí o no? Ánimo, si puedes poner tu celular en silencio. Gracias, hermanos, por tomar atención de ese detalle también. Gracias, hermanos. Y bueno, hermanos, quiero invitarlos para que tomemos un momento para orar, ¿sí? Oremos, roguemos al Señor por nosotros mismos, por la iglesia, que el Señor nos bendiga en esta mañana con su palabra. Oremos, hermanos. Señor Santo, verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Te adoramos a ti, nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro creador. Gracias, Señor, por lo que tú eres. Justamente eso, Señor, porque tú eres santo. Y le permites a hombres y mujeres que somos frágiles y pecadores disfrutar de ti, ser conocidos por ti, y que de una u otra manera todo lo que experimentemos en la vida ayude a nuestro bien. Gracias, Señor, por eso. Qué belleza, Señor, lo que tú haces con aquellos a los cuales le das entrada a tu reino. Y, Señor, en esta mañana queremos pedirte que nos bendigas, Señor, que seamos oidores atentos a tu palabra. Sí, Señor, como lo hemos estado viendo al final de cada mensaje a la iglesia, el que tiene oídos que oiga. Señor, por favor, ayúdanos a escuchar con atención tu palabra. No solamente hoy en esta exposición, Señor, sino a lo largo de cada uno de nuestros días, oír atentamente tu palabra, leerla atentamente. Bendícenos hoy, Señor, bendice la iglesia, aliéntanos y fortalécenos, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu y de tu palabra, Señor. Eso te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, continuamos con nuestra serie de predicaciones. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Alguien recuerda? A ver, sin que salga el pastel. El que cuida de su iglesia. Eso, vea. El que cuida de su iglesia. Y bueno, ¿alguien recuerda cuáles son algunas de las iglesias que ya hemos visto? Esmirna, Tiatira, Laodicea, Pérgamo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y bueno, falta Laureles. ¿Dónde está ahí? Véala ahí, Laureles, falta Laureles.
Y bueno, hoy le corresponde el turno a la iglesia de Filadelfia. El mensaje a la iglesia en Filadelfia. Y con la intención de ubicarnos un poco en la ciudad, el contexto de aquella época, quiero invitarlos a que hagamos un breve recorrido por Filadelfia. Un breve recorrido por Filadelfia. Si quieres, Eliana, dale a la siguiente. Y bueno, ahí podemos observar las otras iglesias que hemos visto. Y ahí está Filadelfia. Y bueno, la ciudad de Filadelfia fue fundada alrededor del siglo III antes de Cristo, ¿sí? Y su nombre quiere decir amor fraternal, justamente en honor a su fundador que, bueno, expresando su amor fraterno por su hermano, le cedió parte de su trono, bueno, en fin. Amor fraternal, eso quiere decir Filadelfia. Y era la más joven de las 7 ciudades que observamos ahí, era la más jovencita. Según el comentario del contexto cultural del Nuevo Testamento, Filadelfia albergaba templos de diversos dioses. Por ejemplo, la diosa Artemisa, Esculapio, el dios de la sanidad, Helios, el dios del sol, Dionisio, el dios del vino, el éxtasis y el libertinaje, Deméter, diosa de las cosechas, Atenea, diosa de la guerra y de las victorias. Pero sobre todos esos había un dios que era adorado por encima de todos esos dioses. ¿Recuerdan cuál? Zeus. Zeus era el dios de todos los dioses, el Salvador. Incluso el mismo emperador de Roma era considerado un dios. ¿Sí? Tenía tantos dioses la ciudad que algunos la llegaron a llamar la pequeña Atenas. La pequeña Atenas. ¿Sí? Y bueno, junto con Sardis, que la observamos ahí, vean, están pegaditas, junto con Sardis, Filadelfia experimentó un terremoto alrededor del año 17 después de Cristo, ¿sí? En el caso de Filadelfia, Filadelfia experimentaba terremotos con más frecuencia que lo que era para Sardis, ¿sí? Un historiador de aquella época llamado Estrabón señala que las paredes nunca dejaban de quebrarse y las diferentes partes de la ciudad siempre estaban sufriendo daños. Por tal razón, no había muchos habitantes en la ciudad y la mayoría de las personas vivían hacia las afueras en los campos donde tenían tierras fértiles. Ahora, imagínense, hermano, ¿cómo creen que vivían los habitantes de esa ciudad? Asustados. ¿Qué más? ¿Cómo? Con miedo, temblorosos, dice Parme, ahorita Parme hizo así, temblorosos, ¿cierto? Con miedo, claro, imagínense. A cualquier momento se movía el sol y como que, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cierto? Y bueno, dice el comentario del contexto cultural que la iglesia en Filadelfia, así como la iglesia de Esmirna, había sido expulsada de la comunidad judía, ¿sí? ¿Recuerda cómo lo llama el Señor en la carta a Esmirna, a la sinagoga de los judíos? ¿Cómo lo llama? ¿Lo recuerdas? Sinagoga de Satanás, es correcto. Esa sinagoga estaba formada por judíos que habían rechazado a Jesús como el Mesías y como el que traería el reino de Dios. Y por tal motivo perseguían a los cristianos, a la iglesia. No, ustedes no son realmente judíos, porque habían aceptado a Jesús como el Mesías, como el que traía el reino de Dios, ¿sí? La comunidad judía había sido eximida de adorar al emperador. E imagínate lo que pasaba si exponía a los cristianos. Pues entonces ellos eran llevados a adorar al emperador, pero ellos amaban al Señor, ¿sí? En fin, no adorar al emperador era considerado como una traición al imperio, justamente una traición al emperador. Y como lo dice el comentario al contexto cultural, Roma era brutalmente paranoica con las religiones subversivas, con las religiones que no le rendían culto al emperador. Ya usted se habrá de imaginar las diferentes persecuciones que experimentaron nuestros hermanos en esa ciudad. Y bueno, justamente parte de esa imagen ahí en la parte, esa imagen en la parte inferior justamente nos hace recordar un poco lo que esa ciudad experimentaba, esos terremotos. En fin, hermanos, esto era algo así como una especie de corderitos de iglesia joven en medio de lobos. Y aparte de eso,
viviendo en una ciudad que experimentaba terremotos constantemente. Imagínense. Pero bueno, en medio de ellos está la palabra del Señor, el mensaje del Evangelio. ¿Y qué le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia? Quiero invitarlos entonces a que leamos, hermanos, Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 al 13. El mensaje a la iglesia de Filadelfia. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras. Por tanto, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto. Retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias al Señor por su palabra. Muy bien, hermanos, quiero invitarlos a que abordemos esta enseñanza, hermanos, en 3 puntos. 3 puntos. Y el primero de ellos es descripción. Una descripción. ¿Notó usted cómo Jesús se describe a sí mismo a la iglesia de Filadelfia? ¿Cómo se describe Jesús a sí mismo a la iglesia de Filadelfia? A ver, el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David. Y añade, cierra y nadie puede abrir, abre y nadie puede cerrar. Pero bueno, ¿qué quiere decir eso de el santo? El santo. Hermanos, la palabra bíblica santo hace referencia a separación o a otredad, como de otro, ¿sí? Él es santo, el Señor está separado, apartado de su creación. Él no es como uno de esos otros tantos dioses que seguramente la iglesia de Filadelfia tenía en su ciudad. Él no puede ser representado por ninguna piedra preciosa, ni por ningún marfil, por muy fino que sea, ni por ningún diamante, por más puro que sea el diamante, porque eso desdibujaría su imagen. No hay nada que lo pueda representar a Él, porque Él es santo. Él es otro. Es decir, Él es distinto de nosotros en su gloria. ¿Sí o no, hermanos? Claro que sí, hermanos. Él es majestuoso, es trascendente. Nuestra mente, hermanos, no alcanza a comprender su grandeza, su belleza, su hermosura, lo majestuoso que Él es. Es algo así como cuando en ocasiones, no sé si usted ha visto esos videos que empiezan a mostrar el universo y empieza como que la luna, la tierra, y esto está a tantos años luz, y esto a tantos años luz, y otra galaxia y más, y como que hay un momento en el que la mente como que, venga, ¿hasta dónde va eso? Nuestra mente no puede alcanzar a comprender la grandeza del Señor, hermanos. Él es santo, Él es inmensamente sabio. Justamente como lo dice Isaías en el capítulo 40, versículo 13 y 14. ¿Quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó?
¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia, le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? ¿Quién, hermanos? Nadie. El versículo 18 de Isaías 40 dice: ¿a quién pues asemejarán a Dios o con qué semejanza lo compararán? El versículo 25 dice: ¿a quién pues ustedes me harán semejante para que yo sea su igual? Dice el Santo. Primer libro de Samuel 2:2 dice: no hay santo como el Señor. Apocalipsis capítulo 15 versículo 4 dice: oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Ese famoso coro que hace varios años se cantaba, ¿no? Pues solo tú eres santo. Pero hermanos, a la vez la palabra santo hace referencia a las acciones justas y puras del Señor. Si se me permitiera decir de alguna manera, hermanos, es como que en el Señor no hay la más mínima molécula, partícula, el más minúsculo átomo de maldad. No, y no puede ser, porque Él es puro, Él es santo, Él es justo. Él hace lo correcto, siempre hace lo correcto y lo que es justo. El Salmo 145, versículo 17 dice: justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. El Salmo 11:7 dice: pues el Señor es justo, Él ama la justicia. Santiago 1:13 dice: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie. El Señor es santo, hermanos. El Señor es santo. Hermanos, imagínense que el mismo hijo del emperador, al hijo del emperador se le llamaba el Hijo del Santo. Y Jesús tiene que recordarle a la iglesia que Él es el santo, que no hay nadie como Él, que no hay otro sino solo Él, solo tú eres santo. Pero bueno, ¿cuál es la otra palabra con la cual el Señor se describe a sí mismo? Verdadero. Y esto tiene que ver con veraz, con que el Señor es veraz, es auténtico, es digno de confianza. Jesús como el verdadero Dios. Imagínate, hermano, en medio de tantas deidades que estaban en la ciudad, y allí está la iglesia, viéndolos, conociéndolos. Y el Señor Jesús debe recordarle a esa iglesia: yo soy el verdadero Dios. ¿Sí? Ante el cúmulo de tantos dioses, Jesús es el verdadero Dios. Él es confiable. Jesús es la verdadera paz, la verdadera seguridad que ellos necesitaban. Querían seguridad, Jesús es su seguridad. Querían abundancia, Jesús es su abundancia, Jesús es su riqueza. Querían sabiduría, Jesús es su sabiduría. Pero bueno, la última descripción que se hace del Señor es que Él es ¿quién? El que tiene la llave de David, y que abre y nadie cierra, y cierra y nadie puede abrir. Hermanos, en el libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 22, versículo 22, se habla acerca de un mayordomo. Está en el contexto de la ciudad de Jerusalén. Hay un mayordomo llamado Semna, pero que era malo, orgulloso, centrado en sus propios intereses y no en los del pueblo, no en los de su rey. Así que el Señor promete que levantará a su siervo Eliakim, dice, y será como padre para Jerusalén y para Judá, en Isaías 22:22. Y sucederá, dice el texto, en aquel día, cuando el Señor quite a Semna y ponga a Eliakim, que llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, lo vestiré con tu túnica, es decir, la de Semna, con tu cinturón lo ceñiré, tu autoridad pondré en su mano, y llegará a ser un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará, y cuando él cierre, nadie abrirá. Es decir, hermanos, le estaba dando a Eliakim un lugar de autoridad,
la llave de David como un símbolo de autoridad, como mayordomo para supervisar la casa real y decir quién entra o quién sale. ¿Cierto? Como cuando se le da la llave a alguien. Bueno, aquí a ver, yo soy el que tengo la llave. Él decide quién entra, quién sale. Le da autoridad sobre su reino. Y hermanos, ese texto de Isaías es un texto mesiánico. Y valga la aclaración, está apuntando justamente al Mesías, quien finalmente tendría la llave de David. El que tiene la llave de David quiere decir la autoridad indisputable, indiscutible del Mesías sobre la entrada o no al reino de Dios. ¿Quién le va a decir que no al Señor de quién puede entrar o quién no entra? Él es quien tiene esa autoridad. Jesús, hermanos, es el Mesías prometido para su pueblo. Él es quien salva y nadie puede decir que no. Y Él es el quien cierra y nadie puede entrar. Es la autoridad de Jesús que tiene como el Mesías, como Salvador de su pueblo, de decir quiénes son suyos, quiénes son sus ovejas y quiénes no lo son. Y imagínate, hermano, ante el asedio que seguramente estaba experimentando la iglesia en Filadelfia por parte de la comunidad judía, imagínate, ¿sí? Ahí están los cristianos, pero de repente también están los judíos. Y lo digo porque así es en lo que investigué, hermanos. Ellos podían delatarlo con cualquiera de las autoridades romanas. Y era válido ese testimonio. Y podrían decir, ay, ese no es judío, ese realmente no es nuestro. Y lo llevaban frente a los tribunales. Y sabes, hermano, la comunidad judía había sido eximida de adorar al emperador. Entonces, ¿qué pasaba con estos creyentes? Que ahora tenían que adorar al emperador, pero amaban a Jesús. No querían hacer eso, ¿sí? Eran expulsados de la comunidad judía, pero había una puerta, hermanos, abierta para ellos, de parte de Jesús, que nadie les podía cerrar. Una puerta, la puerta de la Nueva Jerusalén, la puerta que les daba entrada al reino de Dios. Y bueno, hermanos, como Jesús conoce las obras de la iglesia, pues es que Él puede abrirle las puertas a esta iglesia, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es lo que Jesús conoce de esta iglesia? ¿Cuáles son esas obras que el Señor conoce de esta iglesia? Y así entonces vamos al segundo punto. Elogios y efectos. ¿Qué es lo que el Señor Jesús conoce de esta iglesia, hermanos? Miremoslo ahí en el texto. ¿Qué es lo que el Señor Jesús conoce de esta iglesia? ¿Qué es lo que dice Jesús de esta iglesia? A ver. Listo, que ha guardado su palabra, dice, has guardado mi palabra. ¿Qué más? Que tiene poco poder, aunque tienes poco poder. Has guardado mi palabra y finalmente, y no has negado mi nombre. 3 cosas que el Señor Jesús conoce de esta iglesia. Una iglesia que tiene poco poder, que ha guardado su palabra y que no ha negado el nombre del Señor Jesús. Ahora, una iglesia con poco poder. Y para ello quisiera citar aquí a nuestro hermano Juan Sánchez, en el libro que hace poco les compartí de las 7 amenazas de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso de una iglesia con poco poder? O en otras traducciones puede decir con poca fuerza. ¿A qué hace referencia eso? Dice, si el rechazo de los judíos no era suficiente, sobre esta iglesia de Filadelfia también se plantea que tus fuerzas son pocas. Eran pequeños, débiles y de poco vigor. Tenían poca influencia en su mundo. No obstante, Jesús declara, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. A pesar de que la iglesia en Filadelfia no era la mega iglesia de Jerusalén, o tal vez como la de Éfeso, que eran ciudades mucho más grandes, ni tenían pastores célebres, tal vez como Pedro, Santiago o Juan, ellos permanecieron firmes ante la persecución. Contrario a lo que los evangélicos pueden sentirse tentados a creer hoy, más grande no siempre significa mejor o más fiel.
Lo que agrada a Jesús no es el tamaño de nuestra congregación, ni las cifras de nuestro presupuesto, ni el alcance de nuestra influencia. Lo que agrada a Jesús es la fidelidad de su iglesia. Y esta es una buena noticia para miles de iglesias que se identifican justamente con la iglesia de Filadelfia. Débiles, poco poder, poca fuerza. Y sabes, hermano, eso de entrada ya nos empieza a decir algo. Nos dice que un poco de fuerza, poca fuerza, poco poder, pero utilizado con fidelidad, puede ser más relevante que mucha fuerza, pero utilizada tal vez con autosuficiencia, tal vez con orgullo, tal vez de forma descuidada o irregular. Y como lo compartíamos qué días en el consejo pastoral con Ronnie y Parme, es como la belleza de la belleza de la fidelidad en la fragilidad. La belleza de la fidelidad en la fragilidad. Pero bueno, el Señor también dice que ¿qué es lo que ha hecho la iglesia? ¿Qué es lo que conoce de la iglesia? Que ha guardado su palabra. Ha guardado su palabra. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra. Ahora, hermanos, digamos primeramente algunas cosas justamente acerca de la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Y bueno, en primera instancia tenemos que decir qué es eso. La palabra de Dios es primeramente de Dios. Es de Él. Pero también debemos decir y recordar, hermanos, que la palabra es inspirada por Dios, como nos lo recuerda 2 Timoteo 3:16. Lo recuerda cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es inspirada por Dios. ¿Cierto? La palabra del Señor es inquebrantable, como lo dice Juan 10:35. Jesús dice, la escritura no puede ser quebrantada, hablando acerca de la autoridad de la palabra. La palabra del Señor también es verdad. Justamente como lo dice Jesús en Juan 17:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Pero la palabra del Señor, hermanos, también es la revelación de Dios. Es decir, que ella es la expresión del carácter de Dios. Y afirmar algo acerca de ella es afirmar algo acerca del Dios mismo. ¿Sí? Y a manera de resumen, como lo dice nuestra confesión de fe de New Hampshire, la palabra de Dios fue escrita por hombres que fueron inspirados por Dios. Contiene instrucción celestial, tiene a Dios por autor, por objeto la salvación. Su contenido es la verdad sin mezcla de error. Revela los principios por los cuales Dios juzgará, centro verdadero de la unión cristiana y norma suprema sobre todo juicio que se forme de la conducta y las opiniones humanas. Qué belleza la palabra del Señor, ¿no le parece, hermano? Pero bueno, eso que es la palabra del Señor, y si tú eres un creyente, si tú eres un cristiano, ¿qué relación entonces tiene el creyente con la palabra? ¿Cuál debería ser la forma en la que él guarda la palabra? Y para ello, hermanos, quiero aquí citar a nuestro hermano J.I. Packer en su libro Conocer a Dios, que de paso, hermano, les recomiendo este libro. Qué belleza, hermano. Si no lo tienes, te animo, adquiérelo. Nuestros hermanos de Poema ya lo tienen. Este libro era difícil de conseguir, pero hace como un poco más de un año ya está disponible. Será una buena inversión, hermanos. Dice nuestro hermano J.I. Packer, dice lo siguiente: ¿qué es un cristiano? Se puede describir a los cristianos desde muchos ángulos, pero por lo que hemos dicho, y aquí lo que él ha dicho es cosas acerca de la palabra. Este es un capítulo que habla acerca de la palabra de Dios, dice, pero por lo que hemos dicho, está claro que podemos abarcarlo diciendo, los verdaderos cristianos son personas que reconocen y viven bajo la palabra de Dios. Se someten sin reservas a la palabra de Dios, que está escrita en el libro de la verdad, como lo dice Daniel 10:21.
creen en su enseñanza, confían en sus promesas y siguen sus mandamientos. Sus ojos están puestos en el Dios de la Biblia como su Padre y hacia el Cristo de la Biblia como su Salvador. Los cristianos dirán, si se les pregunta, que la palabra de Dios no solamente les ha convencido de pecado, sino que les ha asegurado el perdón. Sus conciencias, como la de Lutero, están sometidas a la palabra de Dios y aspiran, como el salmista, a que toda su vida se ajuste a ella. Cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Enséñame tus decretos. Hazme entender el camino de tus preceptos. Inclina mi corazón hacia tus estatutos. Sea mi corazón íntegro hacia tus decretos. Eso lo dice el Salmo 119, versículos 5, 10, 26, etc. Tienen las promesas presentes mientras oran. Y los mandamientos están en sus mentes mientras realizan todas sus tareas cotidianas. Los cristianos saben que además de la palabra de Dios, dirigida especialmente a ellos en las Escrituras, la palabra de Dios también ha salido a crear, controlar y ordenar las cosas que lo rodean. Pero como las Escrituras les dicen que todas las cosas obran para su bien, la idea de que Dios ordene sus circunstancias solo les produce gozo, alegría. Los cristianos son personas independientes, ya que utilizan la palabra de Dios como referencia para poner a prueba los diversos puntos de vista que se le presentan y no tomarán en consideración nada que no estén seguros de que las Escrituras lo aprueben. Y hermanos, la iglesia en Filadelfia, estos hermanos habían guardado la palabra del Señor, se habían sometido a la palabra del Señor, la han obedecido y la han abrazado con fe. Y creo que esto es un llamado para todo creyente, a someterse a la palabra, a abrazar esta palabra con fe, con confianza en ella. Pero bueno, no solamente se dice eso de la iglesia, sino que también se dice que ¿qué? Veamos ahí en el texto, ¿qué dice? No has negado mi nombre. Así es, Olguita, no has negado mi nombre. Y hermano, no negar el nombre de Cristo, recuerda el contexto en el que estaba la iglesia en ese momento, un contexto de persecución, el imperio romano. Hermano, no negar el nombre de Cristo en un ambiente como el de esa época, hermano, eso sí que era un milagro. Eso sí que era un acto heroico. Eso sí que era de valientes, hermano. Eso sí que requería la fuerza de Dios. Y solo de Dios, hermanos. Una iglesia frágil, débil, pero fuerte en el Señor. Que estaba llena del poder del Señor para ser testigos de Él, para no negar su nombre. Y hermano, tal vez en estos momentos, como me pasó a mí mientras preparaba la enseñanza, hermanos, tal vez tú estés diciendo, pero tal vez yo en diferentes aspectos no he guardado la palabra del Señor. Piensa en ti mismo, hermanos. ¿En qué medida tal vez tú has guardado o no la palabra del Señor? Tal vez nos resulta fácil someternos a ella en algunas cosas, tal vez en otras no tanto. ¿Cierto? Como alguien justamente de ustedes hizo como así. ¿Sí o no, hermanos? O tal vez también tú dices, bueno, yo no he negado a Jesús, pero tampoco es que hable mucho de Él. Y sabes, hermano, como lo dice justamente nuestro hermano Juan Sánchez, el solo hecho de tratar de eludir el hablar de Él ya es una forma de negar a nuestro Señor. Es una forma muy sutil de negar a nuestro Señor. No, yo mejor no hablo tanto de Él para que no sepan que yo soy un creyente.
Pero hermanos, nuestro Señor, que es tan rico en misericordia, hermanos, es capaz de perdonarnos y darnos justamente la fe y la confianza que necesitamos para guardar su palabra y ser testigos de Él. Así que si eso ha pasado, hermanos, arrepintámonos y pongamos nuestra confianza en el Señor. Roguemos al Señor, reconociendo nuestra debilidad, para que Él nos dé la fuerza de su Espíritu y guardar su palabra y ser testigos de Él. Oremos ahí un momentico, hermanos, ¿sí o no? Un minutico. Sí. Ay, Señor, perdónanos las diversas formas en que negamos tu nombre, Señor. Perdónanos, Señor, las diversas formas en que no hemos guardado tu palabra. Cuando a veces nos resulta más cómodo es como mirar qué cosas sí nos resultan agradables de ti y de someternos a tu palabra, y otras, bueno, de pronto esas no. Rogamos tu perdón, Señor. Y lo hacemos, Señor, confiando en que eres bueno y justo para perdonarnos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, ¿y qué hará el Señor a esta iglesia? Veamos los efectos. El Señor la elogia, pero también hay unos efectos. ¿Qué hará el Señor a esta iglesia? Y lo primero que vemos es que el Señor la reivindicará, ¿sí? El Señor les promete que entregará a aquellos que justamente la han perseguido, ¿sí? Aquellos que decían ser judíos, pero que mienten, pues habían rechazado al santo, al verdadero, al Mesías, ¿sí? El que tiene la llave de David. Ellos serían, más bien, esa comunidad judía sería quienes vendrían y se postrarían delante de la iglesia. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 60, versículo 13 y 14, el profeta Isaías profetizó acerca de la restauración de Jerusalén en medio del exilio que justamente estaba viviendo la ciudad. Y serían los opresores, dice el texto, serían los opresores quienes vendrían postrados a sus pies para reconocer de ellos, dice el texto, que son ciudad del Señor, Sión del Santo de Israel, dice el texto. Y Jesús, hermanos, ahora aplica esa promesa de restauración, de reivindicación, y la aplica a la iglesia, a la iglesia. Y de esta forma, hermanos, sabrán que el Señor ama a la iglesia, ama a su iglesia, que el Señor ama a aquellos que guardan su palabra, que no niegan su nombre, que se aferran a Él. Pero también, hermanos, el Señor les dice que así como ellos han guardado la palabra del Señor, ¿qué dice el texto? Ahí, en el versículo 10, que así como ellos han guardado la palabra ¿de qué? De su perseverancia. Y aquí ya vemos una conexión, hermanos, entre guardar la palabra y perseverar. Hermanos, si tú has podido perseverar en el Señor, alégrate, mi hermano, eso es una obra que hace el Señor. Nosotros en nuestras propias fuerzas humanas, ay hermano, hace mucho tiempo habríamos negado al Señor, no habríamos guardado su palabra, pero si has perseverado, el Señor te ha dado esa perseverancia, hermano. Es el Señor quien nos sostiene. Esta es la confianza que tiene la iglesia hoy, hermanos. Las palabras de Cristo, nuestra fe en Él, que es Él quien nos sostiene y nos libra del mal, nos guarda, como lo dice el texto, de la hora de la prueba. Será el Señor quien nos guardará en nuestras dificultades, en las diversas pruebas que tengamos que enfrentar, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Uno diría, bueno, pues esta iglesia, ¿qué? No, pues bien, guarda la palabra del Señor, vea, aunque es débil, pero no niega el nombre del Señor. Está bien, ¿cierto? ¿Qué debe hacer una iglesia así? ¿Qué debe hacer una iglesia así? Y justamente ahí vamos al tercer punto. ¿Qué debe hacer una iglesia así? Y las palabras de Jesús para esta iglesia son su promesa de algo que ya ellos tenían en Cristo, hermanos. La seguridad que les da Cristo. Cristo, hermanos, y solo Él.
La iglesia, hermanos, debe recordar que su Salvador viene pronto. Eso es justamente lo que Él les dice, ¿no? Ahí en el versículo 11. Vengo pronto, repentinamente, como ladrón en la noche. No sabemos el día y la hora, pero nuestro Señor vendrá pronto. Y justamente el Señor Jesús, cuando hablaba acerca de ese día, aquí tengo la cita. En Mateo 25, habla acerca de estar preparados para el regreso de su Señor. Y dice, no sabemos el día y la hora, pero la intención es estar preparados. Y justamente el Señor le recuerda esto a la iglesia: vengo pronto, para que la iglesia pueda vivir con eso en mente, el regreso de su Señor, y estar preparadas para su amado, estar preparadas para su Salvador. Y lo que debe hacer la iglesia, hermanos, entonces es que, lo puedes observar ahí en el versículo 11, ¿qué es lo que le dice el Señor a la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia? Retén firme lo que tienes. Hay otras traducciones que, por ejemplo, dice, aférrate a lo que tienes, ¿sí? Y a la luz de lo que hemos visto en este texto, hermanos, ¿qué es lo que tiene la iglesia? La palabra del Señor, la palabra de Cristo, sus promesas, el evangelio de Cristo. Es decir, tienen a Cristo mismo, ¿sí? La iglesia debe aferrarse a Él. El cristiano ha de aferrarse a Cristo, a su Señor, a su Salvador, y recordar que justamente ya Jesús ha vencido, ha ganado la carrera de la fe. Los habitantes de Filadelfia, por ejemplo, van las carreras de algunos atletas, y justamente una de las maneras en las que lo coronaban, de los premios que les daban, era con algunas coronas de la ciudad. Y ellos debían recordar que ya Jesús había asegurado la corona de vida para sus hijos, para su pueblo, que ya Jesús, su victoria, ahora es la victoria nuestra, de la iglesia. A sus hijos ahora no les queda más que aferrarse a Él, perseverar en Él. Ahora, hermano, yo quiero invitarte a pensar por un momento, hermano. Imagina a los cristianos de la ciudad de Filadelfia, ¿sí? A la iglesia en Filadelfia. Y de pronto están ahí terremotos, las paredes con grietas, y de pronto como remesones así, pequeños temblores. Y de repente la comunidad judía también ahí que los está exponiendo ante el imperio romano. Y de repente entonces esos hermanos, ay, ¿yo con qué aseguro mi fe? ¿Será que sí tengo que hacer esas prácticas judías para que eso me dé la seguridad de si sí soy del pueblo de Dios, de que sí pertenezco a la familia de Dios? Y Jesús lo que les dice es, aférrense a mí, aférrense a mis promesas. Y bueno, ¿y cuáles promesas? Bueno, parte de ello es lo que ya hemos visto en los versículos anteriores, ¿cierto? En los versículos 9 al 10. Pero ante todo la promesa que vemos en el versículo 12, hermanos, de una ciudadanía celestial, de que ellos le pertenecen al Señor, son de Él. Y finalmente, hermanos, para una iglesia con esta clase de terremotos, imagina lo que implicaba experimentar esos temblores, no esos terremotos. Y claro, temblaba y ellos decían, no, tenemos que salir de aquí. Pronto esto se va a caer. Y se agrietaban las paredes y tenían que huir a los campos. Y tal vez después de eso regresar, ver la ciudad. Algunas paredes se habían caído, algunas paredes de pronto ahí en pie, pero con grietas. Y Jesús les afirma una vez más, dándoles la seguridad de una ciudadanía celestial, de un lugar al que ellos llegarán, de donde nunca más tendrán que salir. ¿Lo viste en el texto? Yo les haré, dice, al vencedor le haré columna del templo de Dios. Para una iglesia que tal vez experimentaba la inseguridad de los temblores, paredes quebradas, pero el Señor le asegura, mira, te haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrás de allí. Seguridad. Hermanos, ¿no les parece que la seguridad es muy bonita? Es muy agradable.
Mira, justamente en estos días hablábamos con uno de los chicos, de los jóvenes, y uno de ellos, por ejemplo, nos compartía lo desagradable que fue, por ejemplo, que iba ahí en un InDrive y de repente alguien se le acerca y el celular, y fue así como tan agreste, con un arma blanca y pues claro. Y la sensación que queda después de eso, qué desagradable la inseguridad, ¿no le parece? Otro joven ahí de momento también compartió, no, yo también una vez estaba en el centro y vi que como que alguien se me acercó y yo estaba con el celular y aunque no me gusta sacarlo en la calle, pero ay, me empezó a perseguir y qué horrible la inseguridad, ¿no te parece, hermano? Y Jesús justamente lo que le recuerda a su iglesia, en hacerles columna, en darles una ciudadanía celestial es justamente darles eso, seguridad. Nunca más saldrán de allí. Nunca más saldrán de allí. A diferencia de aquellos temblores con los que los habitantes debían salir de la ciudad, de esa ciudad nunca más la iglesia tendría que salir. Y Jesús les dice que escribirá sobre el vencedor. Dice, lo ves ahí en el texto, ¿el nombre de qué? De mi Dios, la ciudad de mi Dios, que desciende del cielo de mi Dios, y también mi nombre nuevo. Es decir, hermanos, Jesús le promete a la iglesia que le pertenece a Él, que somos del Padre y que tenemos una nueva ciudadanía celestial. Somos de Él. Ay, hermanos, y qué belleza que la iglesia de Filadelfia y todo el que confía en Jesús como el santo, como el verdadero, como el que le puede dar la entrada al reino de Dios, también puede gozar de esa seguridad. Querido amigo, si tú nos visitas en esta mañana, y tal vez para ti Jesús no es tu Salvador, no es el dueño de tu vida, también hay una buena noticia para ti, de que Jesús también puede darte esa seguridad que a veces tanto anhelamos. ¿Qué te pide el Señor? Que te arrepientas y pongas tu fe en Jesús. La seguridad, hermanos, de que nunca más saldremos de allí, de esa nueva ciudad que desciende, como dice el texto, del cielo de nuestro Señor. Esa nueva ciudad, esa nueva creación, esos cielos nuevos y tierra nueva, como lo mirábamos hace un par de meses. Justamente como lo dice Romanos, en el capítulo 8, versículo 35, hermanos, que dice, pero en todas estas cosas, ¿en qué? En lo que dicen los versículos anteriores, tribulaciones, angustias, persecuciones, hambre, desnudez, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, hermanos. Esta es la seguridad que el Señor le da a su iglesia, a aquellos que se aferran a Él. Hermanos, es necesario escuchar la palabra de Dios. Es necesario oír la palabra del Señor, como lo dice al final de cada uno de los mensajes a las iglesias. No, el que tiene oídos, que oiga. Es decir, hermanos, si tú eres un creyente, hermanos, es necesario oír, atender a la palabra del Señor. No solamente aquí en los domingos, hermano, a lo diario de tu semana, al correr de los días, en la semana, atender la palabra del Señor, ¿sí? Guardarla, aferrarnos a ella, leerla, meditarla, cantar la palabra, orar la palabra, vivir la palabra. Y hermanos, yo quisiera animarte a que tomemos un momento para pensar. Hermanos, ¿qué te hace sentir a ti inseguro de tu fe en Cristo? Piensa en ti mismo, tu día a día, en el trabajo, cuando estás tal vez descansando o en tu hogar.
¿En qué situaciones tal vez tú te sientes inseguro de tu fe en Jesús? ¿Qué te hace sentir inseguro? Y tal vez, como aquellos cristianos, de pronto, ay, ¿será que yo sí soy un creyente? ¿Será que yo sí soy un cristiano? Y tal vez pueda ser algún pecado con el que tú ves que tú luchas y eso te hace sentir inseguro de tu fe en Jesús. Tal vez puede ser cuando observas a ti mismo y ves lo débil que eres. Tal vez como le pasaba a aquella ciudad, tienes poca fuerza. Te ves a ti mismo y dices, yo soy muy débil. Y la verdad es que sí, somos frágiles. Si se me permitiera, hermanos, ¿cuáles son tal vez esas grietas, hermano, que aparecen en tu vida cuando hay alguna clase como de temblor en tu vida y que como que te dejan expuesto? Ay, ¿será que mi fe como que se va a caer? Ay, esto que me está pasando, ay, ¿será que sí se va a sostener mi fe? Esas grietas en nuestro carácter. Pero imagina, hermanos, a los hermanos ahí de Filadelfia. Están ahí en la ciudad. Seguramente, así como lo dice el historiador, algunas paredes con grietas. Y el Señor le dice a su iglesia eso: aférrate a Cristo. Aférrate a Cristo. La pregunta, hermano, es, en medio de eso, de tus debilidades, de tus grietas, la pregunta, hermanos, es, ¿aún así confiarás en Cristo? ¿Aún así confiarás en Cristo? En medio de ver lo frágil que eres, lo débil que eres. Y justamente, hermanos, como lo quiero compartir, aférrate a Cristo. Aférrate a Cristo. Que la fuente de tu seguridad sea Jesús y solo Jesús. Aférrate a Él, a su victoria, que ahora es tu victoria. Y vivamos recordando, hermanos, lo que el Señor justamente le dice a la iglesia: vengo pronto. Vivamos recordando que nuestro Señor viene pronto. Oremos, hermanos. Oremos. Pidámosle al Señor: Señor, yo quiero aferrarme a ti. Señor, danos fe. Y toma un momento ahí, hermano, para meditar en la palabra del Señor. No nos distraigamos, no distraigas ahí a quien esté a tu lado, hermano. Toma un momento ahí tú. Estás delante del Señor. Medita en la palabra del Señor. Ahí, hermano, es un breve repaso del texto. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, abre y nadie cierra, cierra y nadie abre. Conozco tus obras, que tienes poco poder, poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Te voy a guardar en el momento de la prueba. Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, aférrate a Cristo. Y al vencedor yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Adoramos, Señor, en esta mañana. Te damos muchas gracias, Señor, por ti, por lo que tú eres, Señor. Tú eres santo, Señor. Tú eres perfecto, Señor.
puro y sin mancha. Eres el verdadero Dios. Eres nuestra verdadera seguridad, nuestra verdadera alegría, Señor. Señor, tú sabes que somos débiles, Señor. Somos frágiles. Somos pecadores, Señor. Y Señor, queremos aferrarnos a ti, Señor. Gracias, Señor, porque si hemos podido perseverar, es gracias a ti que nos das esa perseverancia, Señor. Y bendito sea tu nombre, Señor, que tú harás que perseveremos hasta el fin, Señor. Gracias, Señor. Queremos aferrarnos a ti. Tú eres nuestra seguridad, Señor. Tú eres el que sostiene nuestra fe, Señor. No son nuestros buenos actos. No es nada de lo que nosotros podamos hacer o dejar de hacer. Mas, Señor, justamente porque nos has salvado es que ahora queremos vivir nuestras vidas para ti y aferrarnos a ti, Señor. Señor, bendice a la iglesia. Que diga el débil, fuerte soy. Gracias, Señor, por tu palabra. Esperamos tu regreso, Señor. Ven pronto, Señor Jesús.